Hubo un hombre que escuchó la voz de Dios en medio del silencio. Un hombre que dejó su tierra, su familia y todo lo que conocía, solo porque una voz celestial le prometió algo imposible. Ese hombre no era un rey ni un guerrero, era un simple pastor de ovejas, pero su obediencia cambió el destino de la humanidad. Su nombre era Abraham. Según la Biblia, Abraham fue llamado por Dios para ser el padre de una gran nación. Dios le dijo en Génesis 12:2, «Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Iniciamos hoy nuestro análisis de una figura realmente colosal del Antiguo Testamento. Es que, de hecho, si quitamos a Moisés, no hay otro personaje de esa época tan citado en el Nuevo Testamento como Abraham. Y ojo al título que le da Santiago, amigo de Dios. Casi nada. Casi nada, sí, sí. Y a los creyentes se les llama hijos de Abraham, en Gálatas, por ejemplo. Vamos, que su legado es inmenso. Totalmente. Así que el objetivo hoy es precisamente ese, intentar desentrañar quién fue Abraham, por qué tiene este lugar tan central. Vamos a ver pasajes clave del Génesis, claro, que es donde se narra su vida, pero también cómo lo ven siglos después en Hebreos y en Santiago. La idea es entender los momentos clave de su vida y, sobre todo, qué tenía esa fe suya para que las Escrituras la destaquen tanto, ¿no? Queremos ver por qué su historia sigue pesando tanto hoy. Exacto. Y es curioso, porque, su historia ocupa una parte súper importante del Génesis, desde el capítulo 11 hasta el 25. Pero, en realidad, de sus primeros años, pues, sabemos muy poco. El relato ya lo presenta con 75 años. Ya. Sabemos que su padre, Taré, era de Ur, de los caldeos, allá en Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico. Y luego se fueron a Harán, más al norte. Y las dos eran ciudades, importantes, rutas comerciales, pero también centros de culto pagano, al dios Luna, Sin, concretamente. O sea que el ambiente era politeísta total. Totalmente. Y es de ahí, de ese contexto, de donde surge Abraham. Vale, pues entremos ya en materia. El punto de inflexión, lo que arranca todo es Génesis 12, ¿verdad? El famoso llamado de Dios, que está en Harán y Dios le dice algo que si lo piensas es radical. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Uf. Y con esa orden que ya es fuerte, le da 3 promesas tremendas. Una tierra propia, que sería una gran nación, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Promesas enormes, sí. Pero la condición inicial, tela. Claro. Y lo que es realmente impactante es cómo reacciona Abraham. Génesis 12, versículo 4, lo dice de forma muy escueta, pero, es elocuente. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. ¿Ya está? No hay preguntas, no hay dudas registradas, no hay negociación. Obediencia. Directa. Directa. Y el autor de Hebreos, siglos más tarde, va a subrayar justo eso, como un acto de fe, monumental. En Hebreos 11.8 dice, «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». Salió sin saber a dónde iba. Es que hay que ponerse en esa época, totalmente. Hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? El clan, la familia, lo era todo. Tu identidad, tu seguridad física, la económica, el estatus, todo iba ligado a la parentela. Romper con eso voluntariamente, dejar no solo la tierra, sino la estructura familiar, era algo, casi impensable. Inaudito, sí. Y recordemos lo que decíamos del contexto, Harán era un centro pagano. No parece que Abraham tuviera una revelación anterior o viniera de una familia monoteísta. Dios lo llama desde ahí. Y Abraham, reconoce esa voz y obedece. Es que la radicalidad de esa primera obediencia es difícil exagerarla. Es verdad, es verdad. Visto así, la magnitud de ese paso es enorme. No es solo irte de un sitio, es romper con todo tu sistema de vida, tu red de seguridad, y todo basado en una promesa, sin un mapa claro. Implica una confianza vertiginosa. Y esa confianza, claro, se va a poner a prueba muchas veces. Una de las pruebas más largas y centrales es la de la promesa del heredero, de Isaac. La Biblia cuenta que él y Sara ya eran mayores, no tenían hijos, algo que en su cultura era, no solo triste, sino una fuente de vergüenza social. Sí, era un estigma. Y Dios va y le promete un hijo, en Génesis 15.
Y justo ahí en Génesis 15, versículo 6, hay otra frase que se va a convertir en clave teológica, ¿no? Ante esa promesa, que parecía imposible, ancianos, Sara estéril, el texto dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. A ver, parémonos aquí un momento. ¿Qué significa eso exactamente de le fue contado por justicia? ¿Qué implica? Pues mira, esa frase es crucial. Tiene unas implicaciones teológicas enormes que van a resonar en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en Pablo. No es que Abraham, por creer, se volviera perfecto de repente, sin pecado. No va por ahí. La idea potente es que su confianza radical en la palabra de Dios, en la promesa, incluso cuando todo parecía decir lo contrario, esa confianza fue lo que Dios consideró la base para tener una relación correcta, una relación justa con Él. Ah, vale. Es la fe, pero entendida como esa confianza activa en la promesa, lo que le pone en una posición correcta ante Dios. No sus obras o méritos. Es una joya teológica. La justificación por la fe tiene aquí una de sus raíces más profundas. Entendido. Es la confianza radical en la promesa, por encima de lo que ven sus ojos, lo que Dios valora. Y esa fe tuvo que ser fuerte, porque Dios le repite la promesa en Génesis 17, pero pasan años hasta que por fin, contra toda lógica natural, nace Isaac. Génesis 21. Exacto. Años de espera. Y es fundamental entender bien quién es Isaac. No es solo el heredero de las cosas de Abraham, que por cierto, Dios le dio muchas riquezas. Isaac es mucho más. Es el hijo de la promesa, el eslabón clave para que se cumplan las promesas de Dios. La gran nación, la bendición a todas las familias. Claro, sin él todo se venía abajo. Todo el plan revelado dependía existencialmente de Isaac. Sin él, las promesas parecían, humo. Y entender esto es vital para medir la intensidad de la prueba más desconcertante y para mucha gente la más difícil de tragar de toda la vida de Abraham, la de Génesis 22, cuando Dios le pide ir al monte Moría y sacrificar a ese mismo hijo, a Isaac, al hijo de la promesa. Llegamos a ese punto. Es que es una narración que genera una tensión casi insoportable, ¿verdad? Hay que intentar ponerse en la piel de Abraham. Ha esperado décadas. Isaac no es solo su hijo querido, es la prueba viva de que Dios cumple sus promesas. Y ahora, el mismo Dios que se lo prometió, le pide que lo sacrifique. El texto, otra vez, es súper escueto en detalles psicológicos. No leemos dudas ni angustia, aunque la podemos imaginar, claro. Lo que leemos es obediencia, brutalmente inmediata. Sí. Génesis 22, 3. Se levantó temprano, preparó el asno, cortó leña y se puso en camino con Isaac. Pero esa obediencia tan inmediata, tan sin cuestionar, ante algo tan terrible, ¿no se podría ver casi como resignación fatalista o algo peor? No sé. ¿Qué nos ayuda a entenderlo como un acto de fe supremo y no como sumisión ciega o desesperada? Es una pregunta muy buena, muy pertinente, porque la crudeza del relato da pie a muchas interpretaciones, claro. Y aquí es donde la relectura que hace la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos da una clave interpretativa fundamental. En Hebreos 11, versículos 17 a 19, analiza justo este momento. Dice que Abraham ofreció a Isaac por fe, y añade algo sorprendente. Dice que lo hizo considerando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ahí está la clave. Esa es la clave que propone Hebreos. La fe de Abraham no era una resignación ciega ante un Dios caprichoso o cruel. Era una confianza tan profunda, tan absoluta en el carácter de Dios y en su poder, que Abraham estaba convencido de que, incluso si él llegara a sacrificar a Isaac, Dios podía y querría, por fidelidad a su promesa, resucitarlo si hacía falta para cumplir lo que había prometido. O sea, confiaba en que Dios encontraría la manera de ser fiel a su promesa, pasara lo que pasara. Exactamente. Según esta lectura del Nuevo Testamento, la prueba del Monte Moria no es solo obediencia, es una demostración de confianza radical en quién es Dios, en su bondad, aunque no la entendamos, en su poder sobre la vida y la muerte, y en su fidelidad a sus propias promesas, incluso cuando sus órdenes parecen contradecirlas o nos chocan totalmente. Vaya. No es solo creer que Dios existe, sino confiar en quién es Dios. Es una fe activa que se demuestra en una obediencia que va más allá de la comprensión inmediata.
Se basa en la convicción profunda de que Dios es fiel y poderoso para cumplir sus planes. Es quizá la máxima expresión de la fe como confianza activa. Es fascinante esa perspectiva de Hebreos, sí. Cambia totalmente la lectura. No es solo una prueba de obediencia, sino una demostración de confianza casi inimaginable la fidelidad última de Dios. Entonces, haciendo un poco de balance lo que hemos visto hoy. Hemos destacado esa relación única de Abraham, amigo de Dios. Hemos visto su respuesta radical al llamado, dejando todo atrás por una promesa. Hemos subrayado la importancia de su fe durante la larga espera por Isaac, esa fe que le fue contada por justicia. Y finalmente hemos explorado la prueba extrema en Moria, no como sumisión ciega, sino como la cumbre de su confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Sí, y si intentamos conectar todos estos puntos, vemos que la historia de Abraham es más que un relato antiguo. Es como una narrativa fundacional sobre qué es la fe bíblica. Una fe que no es solo creer cosas con la cabeza, sino confianza activa, que se traduce en obedecer. Incluso, y quizás sobre todo, cuando te enfrentas a la incertidumbre total, a la espera que te desgasta, a órdenes de Dios que chocan con tu lógica y tu sensibilidad. Claro. Abraham establece como un modelo, un paradigma, de la relación entre Dios y la persona. Una relación basada en la promesa de Dios y la respuesta humana de confianza y obediencia. Por eso se le llama Padre de la Fe. Y para terminar, como reflexión final que quede ahí flotando, si pensamos en el peso enorme que tenían la cultura del clan, la seguridad de lo conocido, el miedo a lo incierto en el mundo de Abraham, ¿qué tipo de convicción interna, qué clase de entendimiento profundo de quién era Dios pudo alimentar esa perseverancia, esa confianza casi sobrehumana durante décadas de pruebas y esperas? Buena pregunta. O trayéndolo más a nosotros, ¿cómo nos resuena hoy esa idea de ser llamados? Quizá no literalmente a dejar tierra y parentela, pero sí a salir de lo cómodo, de lo familiar, hacia algo nuevo e incierto. Movidos solo por una convicción profunda, por una promesa que sentimos dentro. Ahí queda la pregunta abierta.